¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Espero hayan tenido un inicio de semana agradable. Espero que el resto de la semana lo sea también. Nosotros el día de hoy debemos conocer a la filosofía en una disciplina denominada nociología. Este tema ha sido importante para el examen de admisión. Sí, lo más reciente se presentó en el 2018-2. Luego, lo más cercano a ello es el 2015. Y he traído esas preguntas de admisión para resolverlas. Como ya estamos acostumbrados o habituados, siempre traigo preguntas de admisión. Así que no descuiden este tema. Recuerden que este tema de nociología está constituido de dos partes. Hoy vamos a conocer a la nociología en su primera parte. Básicamente vamos a conocer nosotros el día de hoy qué es la nociología, cuáles son las características del conocimiento, cuáles son los elementos necesarios para conocer, cuáles son los niveles del conocimiento, cuál es su clasificación. Y finalmente haré una mención, ya que esto ya lo hemos trabajado, a la clasificación de los juicios según Kant. ¿Sí? Luego resolveremos las 10 preguntas de la guía, pero debo claramente señalar que dentro de las preguntas de la guía, a ver, dentro de las preguntas de la guía, ojo con esto, hay preguntas que corresponden al tema de la próxima semana. Sí, pero ustedes están en semestral, constantemente seguramente están leyendo o repasando. ¿Listo? Muy bien. Preguntas de admisión. Hoy vamos a resolver en clase. A ver, vamos a contarlas. Hoy vamos a resolver en clase 5 preguntas de admisión. ¿Ya? 5 preguntas. Entonces espero acabar a tiempo para darle prioridad también a las preguntas de admisión. Darle el tiempo que se merece. Así como lo hacemos en el curso de psicología. ¿Sí? Muy bien, empezamos. ¿Qué es la nociología? Todos aquí sabemos muy bien que la nociología es la teoría sobre el conocimiento. ¿Es la nociología en realidad una disciplina filosófica que ha desarrollado a lo largo de su historia, ha desarrollado 4 grandes problemas? ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas de la nociología? Los problemas de la nociología en realidad son 4. ¿Sí? Son 4 los problemas de la nociología. Tienes el problema acerca de, primero, el origen del conocimiento. Tienes el problema del origen del conocimiento. Tienes el problema de la posibilidad del conocimiento. Tienes el problema de la esencia o naturaleza del conocimiento. Y finalmente tienes el problema de la verdad. ¿Sí? Son 4 problemas nociológicos. Pero para poder desarrollar esos 4 problemas nociológicos que nos corresponden la próxima semana, es necesario que nosotros conozcamos las condiciones fundamentales del conocimiento. Entonces, primero, ¿qué es el conocimiento? Para la filosofía, el conocimiento en realidad es una imagen o representación que puede muy bien desarrollarse posteriormente, ojo, posteriormente, ¿en qué? En un juicio, en un concepto, en un razonamiento, en una teoría, en una ley científica, etcétera. Profesor, entonces usted me está diciendo que un conocimiento es toda aquella información que cumple con ciertas características, por supuesto. Cuando hablamos de un conocimiento podemos hablar de una explicación, de una descripción, de una predicción, de un razonamiento, de una teoría, de un juicio, de un concepto, de una definición, etcétera, etcétera. Allí estamos hablando del conocimiento. Y el asunto está que el conocimiento existe para la filosofía si es que se integran 2 elementos en primer lugar, un sujeto y un objeto.
Y aquí es donde tengo que hacer una precisión porque en una pregunta de tu guía lo van a presentar. Para que exista conocimiento según la filosofía, primero debe existir un sujeto cognoscente. ¿Sí? El sujeto cognoscente es aquel ser humano que puede conocer. Sujeto cognoscente. Es el sujeto que conoce. Ahora, en algunos libros ya antiguos de filosofía suele colocarse esta palabrita, la palabra aprehensión, así, aprehensión. La palabra aprehensión significa captura. Cuando el sujeto conoce al objeto, lo que está haciendo es capturar sus características, registrar sus cualidades. Entonces se dice que el sujeto realiza la aprehensión. Esto lo vas a encontrar en algunos libros de filosofía de hace varias décadas. ¿Sí? Por si acaso lo dejo aquí, para que por un asunto de vocabulario no te dejes sorprender. Luego tú vas a encontrar al objeto. Este objeto en algunos textos es llamado también así y te lo van a preguntar en tu guía. Objeto cognoscible. Objeto cognoscible. Significa que es el objeto que puede ser conocido. ¿Sí? Objeto cognoscible. Es el objeto que puede ser conocido. Objeto cognoscible. Sujeto cognoscente, desarrollas la aprehensión, capturas las cualidades. Objeto cognoscible es el objeto que puedes conocer. ¿Sí? Muy bien. Cuando el sujeto y el objeto se encuentran, se genera una información que, como te venía señalando, puede ser una imagen, un concepto, una definición, un razonamiento, una teoría, una ley, una descripción, una explicación, etcétera. A eso se le llama en términos generales una representación. Entonces, cuando se habla del conocimiento como un proceso, se habla de un sujeto cognoscente, se habla de un objeto cognoscible y se habla de qué? De una representación. Profesor, pero cuando yo he revisado mi guía, porque profesor, yo estudio en semestral, soy muy responsable y siempre al inicio de la semana trato de revisar los materiales, porque una de las ventajas tal vez de la educación virtual es que la información es un poco más accesible y extensa. Entonces, a mí el profesor de filosofía me ha dicho que todos los sábados en la noche sube los archivos, así que yo pues voy y los reviso, los leo un poco. Muy bien, o los escucho. Muy bien. Entonces te has dado cuenta que en tu guía se habla de dos aspectos en el conocimiento. Uno habla de un producto y el otro habla de un proceso. El producto es la información, la teoría, la ley, la descripción, la explicación, el juicio, la definición o el concepto. ¿Sí? Y el proceso involucra los tres elementos que te acabo de presentar. Profesor, ¿y por qué en este esquema en el centro se encuentra la palabra verdad? Bueno, eso será algo que discutiremos la próxima semana, pero te doy un adelanto. Cuando se habla de la verdad en la filosofía, se hablan de distintas teorías, es decir, argumentos que pretenden dar cuenta de bajo qué condiciones o requisitos se presenta la verdad. Por ejemplo, si hablamos de la verdad aristotélica o también llamada la verdad por correspondencia, lo que vas a hacer es encontrar a qué, a una necesaria compatibilidad entre el enunciado y los hechos. Profesor, entonces tiene que existir una correspondencia acerca de lo que dice el sujeto sobre el objeto y las características del objeto mismo. Así es. Allí tienes, por ejemplo, la verdad con la teoría por correspondencia. Las demás teorías las vamos a nosotros a conocer más adelante, pero recuerda que hace algunas semanas, o perdón, la semana pasada, vimos una pregunta del 2020 sobre posmodernismo.
Y vimos que los posmodernos, al ser relativistas, ¿qué hacen? Se oponen a la teoría de la verdad por correspondencia. ¿Sí? Lo vimos la semana pasada. Muy bien. Profesor, pero recuerda que está tu diapositiva con audio y las preguntas de admisión tienen clave. Revísalas. Es bueno revisarlas. Para que exista conocimiento, dice la nociología, deben existir características del conocimiento. La primera característica del conocimiento es que este es objetivo. El conocimiento es objetivo, ojo con esto, ¿ah? Ojo con esto, el conocimiento es objetivo porque hay una palabrita muy importante aquí, la palabra fidelidad. El conocimiento es objetivo porque el conocimiento pretende desarrollar fidelidad. ¿Fidelidad con qué? Con los hechos, con las características del objeto. Entonces, imaginemos que un sujeto ha conducido en estado de ebriedad un automóvil y ha atropellado pues a 5 niños, ¿sí? Luego el sujeto es capturado y llevado a la comisaría. Cuando llega a la comisaría también llegan los familiares y dicen, no, esto es imposible, mi esposo es bueno, mi padre es bueno, mi vecino es bueno, él es incapaz de hacer estas cosas. Muy bien. Al empezar el proceso judicial, un analista, un científico, lo que hace es presentar un informe a partir de los contenidos de una cámara de seguridad. Entonces, en ese análisis hay conocimiento, en ese análisis hay información y se espera que ese análisis sea objetivo. ¿Por qué? Porque los contenidos de la cámara de seguridad están dando cuenta de hechos. Ah, profesor. Entonces podemos inferir que ese informe desarrollado por un científico se distingue a la opinión de los familiares. Claro, la opinión de los familiares no tienen objetividad, porque estas opiniones están apelando a ciertas cuestiones que básicamente son individuales, personales, familiares y no pretenden dar cuenta de un hecho a partir de una sistematicidad o de un método. Ah, profesor, entonces esto me lo preguntaron en San Marcos, sí, 2 veces, 2015 y 2018. La pregunta del 2015 decía, ¿la verdad del conocimiento a partir de la objetividad se realiza cuando? Y ya tú estarás allí formulando tu respuesta. Debes esperar al final de la clase para ver cuáles son las alternativas. Pero esto me lo preguntó San Marcos. Simplemente recuerda que la objetividad, al guardar fidelidad con los hechos o el objeto, pretende, pretende. Ojo, 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 la objetividad pretende con ese conocimiento fiel superar pues las opiniones personales. ¿Sí? A ver, alguien ha escrito en el chat. Vamos a abrir el chat, a ver, apareció la nube. Su compañero Ernesto dice, profesor, una forma de conocimiento es la fe. Aquí también el conocimiento sigue siendo objetivo. Bueno, Ernesto, en realidad la fe, tengo entendido que para la filosofía no es una forma de conocimiento. Más bien, los dogmas del cristianismo son una forma de conocimiento al cual se alcanza también por medio de la fe. Yo tengo entendido que para la historia de la filosofía, por ejemplo, la de San Agustín y Santo Tomás, la fe no es una forma de conocimiento, es un instrumento para alcanzar algún conocimiento. Eso tengo entendido, Ernesto, así que no podría responder esa pregunta, ya que me parece que la has formado incorrectamente. Muy bien, continuamos. Siguiente característica del conocimiento, necesario. El conocimiento necesario es un conocimiento que cumple con el principio de no contradicción.
¿Cómo es esto? El principio de no contradicción aristotélico, desarrollado en la metafísica, nos dice, es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? Bueno, si nosotros sabemos que 5 por 5 es igual a 25, entonces es imposible que 5 por 5 sea 25 y no lo sea al mismo tiempo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La necesidad del conocimiento nos dice, el conocimiento debe presentarse de una manera y no de otra al mismo tiempo. Ese es el asunto. Profesor, entonces los conocimientos de la matemática son conocimientos que pueden ejemplificar muy bien esta característica. Así es, eso es correcto. La matemática por excelencia tiene necesidad, ¿verdad? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Te permite pues dar cuenta de la necesidad que exista una relación entre los valores de los elementos de un triángulo. En este caso, sus catetos y la hipotenusa. Tercera característica, universal. El conocimiento es universal. En realidad, la filosofía espera que el conocimiento sea válido para todos los sujetos. Se espera. Por eso suelo yo aquí ser muy cuidadoso. Me tomo mucho tiempo en esto porque creo que hay que explicarlo de la mejor manera. Es universal porque espera que el conocimiento sea válido para todos los sujetos. Profesor, ¿y esto a qué se debe? ¿Esto en qué consiste? Bueno. Uno de los ejemplos más importantes es el desarrollo de las leyes científicas. Ustedes saben que las leyes científicas tienen una orientación predictiva. Quiere decir que buscan anticipar eventos o sucesos en base a investigaciones previas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, bueno, si ustedes llevan psicología conmigo, en psicología yo les expliqué, por ejemplo, la famosísima ley de Yerkes y Dodson. La ley de Yerkes y Dodson nos dice, cuando los niveles de excitación se vuelven demasiado altos, entonces el rendimiento disminuye. ¿Sí? Muy bien. Eso significa que este conocimiento se ha desarrollado a manera predictiva y como consecuencia será válido para todos los sujetos cognoscentes. Incluso en la diapositiva notas comunidad del conocimiento. Claro, es que una comunidad científica acepta este conocimiento. Finalmente tenemos el conocimiento fundamentado. El conocimiento fundamentado es la representación o idea que lo constituye, respalda por pruebas empíricas o demostraciones lógica-matemáticas. Les voy a brindar un ejemplo muy importante. Miren, cuando se presenta una prueba, se pretende contrastar. Me corrijo. Cuando se presenta una prueba, se presenta dar cuenta de un conocimiento que es resultado de alguna contrastación y un análisis. ¿Cómo así, profesor? Sí, nuevamente vamos al ejemplo del conocimiento científico. En el conocimiento científico, tú sabes que tienes un conocimiento que en realidad es resultado de un método. La observación o detección de un problema, la hipótesis o la respuesta tentativa y provisional, la contrastación o el sometimiento a prueba de la hipótesis y el análisis de datos o las conclusiones. Entonces, cuando se presentan, por ejemplo, los resultados de los ensayos clínicos para la aprobación de una vacuna, se está presentando una información, se está presentando un conocimiento sustentado. ¿En qué? En pruebas empíricas. Ah, profesor, entonces cuando yo veo mi clase de geometría y mi profesor realiza trazos auxiliares para poder demostrarme que los valores que se piden a través de una variable son coherentes con los teoremas propios que el profesor realiza, él está demostrando. Así es, está en un proceso demostrativo. Claro que sí.
Profesor, ¿y la fundamentación del conocimiento puede ir en contra de la objetividad? No, en realidad se espera que el conocimiento objetivo vaya de la mano con la fundamentación. Profesor, ¿y hay casos donde incluso la fundamentación se pueda manifestar en contra de las opiniones personales? Por supuesto. Un ejemplo lo pueden notar, me parece, la semana pasada, cuando las personas se enteraron que iban a vacunarlos con la vacuna Sinopharm y se fueron del vacunatorio. Increíble, ¿no? Las pruebas y evidencias científicas demuestran, verifican, sostienen, basta con que ustedes revisen diarios, eh, podemos llamarle así, confiables. Vayan, si no le creen a la prensa del Perú, pueden revisar El País, el diario de la BBC de Londres, pueden revisar los diarios extranjeros y van a notar que esa vacuna es útil para enfrentar al coronavirus. Pero de repente estas personas no creen en la evidencia o tal vez no están muy bien informadas y dicen, no, yo no me vacuno y se han ido. Imagínense. Entonces, la idea es que las personas que hayan desarrollado un conocimiento objetivo tengan pues acceso a la fundamentación y pues éstas sean compatibles. ¿Sí? Muy bien. Entonces el conocimiento es objetivo, necesario, universal y fundamentado. Profesor, ¿por qué nos ha dado el ejemplo de la vacunación? Porque bueno, San Marcos en el 2018 me hace una pregunta sobre el subjetivismo. Por eso te la presento. Hay personas que no creen en las pruebas científicas, piensan que incluso están manipuladas, por más que sean universales, oficiales y contrastadas. Dicen, no, la vacuna me va a hacer daño, me va a transformar. Entonces hay personas que apelan mucho al subjetivismo. ¿Qué te dice el subjetivismo? Que lo que pueda ser verdadero para ti no necesariamente es verdadero para mí. ¿Sí? Esto, ojo, que te lo van a preguntar en San Marcos en el 2018-2. He traído la pregunta de admisión, ¿ah? Muy atentos. ¿Sí? Muy bien, cierro entonces con esta diapositiva. Le he tomado más tiempo esta diapositiva porque me ha venido 2 veces en San Marcos, ¿ya? Por eso me he tomado el tiempo. Muy bien, ya hemos superado esto y estoy aquí. Nos vamos a los niveles del conocimiento. Los niveles del conocimiento para la filosofía son 5. Hay un conocimiento cotidiano, un conocimiento técnico, un conocimiento empírico, un conocimiento científico y un conocimiento filosófico. Para poder explicarlos los voy a agrupar, los voy a asociar, ¿sí? Los voy a agrupar. Primero vamos a agrupar el conocimiento cotidiano con el empírico, para saber cuáles son las diferencias, ¿sí? Empezamos con el conocimiento empírico. Imaginemos que tú eres un niño que va caminando por cercano a tu casa, estás caminando cercano a tu casa y de pronto ves que hay una construcción y notas que en el suelo hay un papel que parece ser diferente a lo que has visto antes. Al tocar el papel, notas que la superficie es distinta, notas que esta superficie es muy áspera y cuando pasas el dedo, pues casi te cortas. Entonces, cuando vas a tu hogar y le preguntas a alguien, oye, ¿qué es esto? Te dicen, ah, esa es una lija. Oye, ¿y para qué sirve? Bueno, tiene muchos usos. Uno de ellos es alisar la madera o de repente retirar la pintura de la pared. Muy bien. Cuando tú tuviste contacto por primera vez con esa lija y notaste lo áspero que era, ese conocimiento fue al azar. Entonces, ese conocimiento es empírico. ¿Sí? Muy bien. Voy yo con otro ejemplo más. Imaginemos que otra vez un joven, un adolescente, nunca en su vida ha visto una guitarra, nunca, imaginemos, ¿ya?
Entonces va y se acerca a la guitarra y al tocar una cuerda se da cuenta que emite sonido. La sigue tocando y los sonidos van siendo distintos. Ese es un conocimiento empírico, popular, obtenido al azar, es ametódico y es asistemático. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si este sujeto empieza a tomar la guitarra y empieza a practicar todos los días? Y se da cuenta que colocar un dedo en determinada posición provoca un sonido distinto a colocarlo en otra posición. Y empieza a entender cómo funciona la guitarra. Pues bien, allí vamos a pasar de un conocimiento empírico a un conocimiento cotidiano. Profesor, ¿y cómo es esto? Sí, a lo largo de la historia de la humanidad, basta con que revises algunos documentales. Hay muy buenos documentales en National Geographic sobre la historia de los instrumentos musicales. Puedes verlos en YouTube. Y vas a ver cómo la guitarra tiene distintas maneras de construirse en distintos lugares del mundo. Y eso se inició con un conocimiento empírico que luego se hizo cotidiano. Se toca la guitarra en una reunión familiar, en una fiesta, por instrucción, por diversión. El conocimiento cotidiano, a diferencia del empírico, dejó de ser un conocimiento por azar para convertirse en un conocimiento práctico. Entonces, imaginemos que un sujeto vio por primera vez el tipo de madera que tiene una palmera y vio que el agua no era absorbida, sino que se deslizaba. Ese es un conocimiento empírico. Entonces, los sujetos que hacen, bueno, las personas que viven en determinados territorios toman esa madera y dicen, oye, ¿esto no sería útil acaso para construir el techo? Ya que aquí llueve mucho, entonces el agua solo resbalaría. Entonces pasas de un conocimiento empírico a un conocimiento cotidiano. Si este conocimiento cotidiano se vuelve en un conocimiento más riguroso y se va complementando poco a poco con una objetividad, una necesidad, una universalidad y una fundamentación, se va convirtiendo en un conocimiento técnico. Y aquí es donde voy a agrupar al conocimiento técnico con el conocimiento científico. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento técnico y el conocimiento científico? Bueno, en términos generales, voy a presentarte un ejemplo. Imaginemos que un interruptor en tu casa esté mal, haya fallado. ¿Ya? Falló el interruptor en tu casa. ¿Sí? Muy bien. Llamaste a un técnico electricista. Le dice, señor técnico electricista, ¿podría reparar el interruptor? Sí. Muy bien. Ese señor técnico electricista debe poder responder al menos tres preguntas. La primera es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Él seguramente va a tener que revisar el interruptor, tal vez picar un poco de pared y decir, ah, ya sé lo que pasó, mira, este cable está suelto. Entonces él sabe lo que pasa. Número dos, él sabe cómo funciona el sistema eléctrico. Él dice, este conector va acá, a esto se le llama resistencia, esto pasa por aquí, hay que bajar la llave de luz general y vamos a operar aquí, vamos a trabajar. Entonces sabe qué ha pasado y cómo funciona. Y número tres, el técnico debe saber cómo solucionarlo. Sí, tengo que insertar esto aquí para que la energía pase. Muy bien. Significa que el conocimiento técnico debe saber qué pasa, cómo funciona y qué puede hacer, ¿no? ¿Cómo lo soluciona? El conocimiento científico debería tener esas tres también. Conocimiento científico debe saber qué pasa, cómo funciona, cómo lo soluciona. Pero la diferencia fundamental está aquí, está en el por qué. El ingeniero eléctrico, o bueno, ingeniero en electricidad, debería saber por qué funciona el interruptor. Y para explicarte el por qué, tendría que saber teorías o leyes científicas. Esa es la diferencia. Por eso el ingeniero va a una universidad, ¿no? Y lleva cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, resistencia de los materiales, etcétera, etcétera. Él debe saber por qué. No solamente cómo funciona, no solamente qué ocurre, no solamente cómo lo soluciona, sino por qué. Esa es la diferencia.
Y finalmente está el conocimiento filosófico, que ya ustedes saben que desarrolla en su actitud lo racional, lo radical, lo problemático, lo crítico y lo totalizador. Si me preguntas cuáles son las diferencias fundamentales entre el conocimiento filosófico y el conocimiento científico, es que el conocimiento científico en primer lugar es especulativo, no necesita verificar. ¿Sí? Puedes pensar en el idealismo de Platón, por ejemplo. Y la segunda característica es que el conocimiento filosófico busca ser totalizador, mientras que el científico es selectivo. ¿Sí? Muy bien. Niveles del conocimiento. La clasificación del conocimiento. En la clasificación del conocimiento, primero lo puedes organizar según su relación con los sentidos. Según su relación con los sentidos, en algunos libros de filosofía le pueden llamar según la actividad del sujeto. Así también le pueden llamar. Allí vas a encontrar conocimiento sensorial o conocimiento racional. El conocimiento sensorial o sensitivo es un conocimiento que es muy sencillo. Se produce gracias a la intervención de los sentidos. Por ejemplo, probar el sabor de algún alimento. Por ejemplo, notar el color de algún objeto. ¿Sí? En cambio, el conocimiento racional para el examen de admisión debe estar muy interesado en que en señalar la deducción y la inducción, ¿verdad? El oro es un veloz conductor del calor, la plata es un veloz conductor de calor, el cobre es un veloz conductor del calor. Si he probado solo con esos tres, lo correcto es concluir probablemente todos los metales sean veloces conductores del calor. Ese es el razonamiento inductivo. En cambio, en la deducción tú tienes, por ejemplo, todos los jueces son abogados, algunos jueces son deportistas, por lo tanto, algunos deportistas son abogados. ¿Sí? Tienes una conclusión necesaria y esta puede ser válida o inválida. ¿Sí? Según su relación con el objeto, tú tienes un conocimiento intuitivo o un conocimiento discursivo. El conocimiento intuitivo siempre es un conocimiento inmediato, siempre. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que no requiere de rodeos conceptuales, no requiere de deducción, no requiere de previo análisis, es sensorialmente evidente. Profesor, un ejemplo. Bueno, imaginemos que tú sales de tu casa y te diriges al supermercado, ¿sí? Vas al supermercado. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, cuando estás llegando al supermercado, notas que a lo lejos hay una columna de humo que se eleva. Entonces, inmediatamente tú dices incendio. Muy bien. Cuando tú inmediatamente dices incendio, ese es un conocimiento intuitivo. ¿Te das cuenta? Profesor, pero el conocimiento intuitivo puede estar equivocado porque de repente no es un incendio, están haciendo una parrilla. Bueno, eso es cierto, es intuitivo, es inmediato, no hay análisis, simplemente captas el contenido. En cambio, si tú regresas a tu casa y te sientes motivado por saber la razón de esa columna de humo, pues buscas información en las noticias, en el internet, y cuando te das cuenta, dice que sí era un incendio, y acá viene lo más interesante, que el incendio se debe a un cortocircuito. Entonces, ese conocimiento pasó de ser intuitivo a ser ahora discursivo. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas la razón del incendio, tienes que emplear tu pensamiento, tienes que organizar las ideas, tienes que apelar a fuentes. Voy con otro ejemplo. Cuando un sujeto mira una noticia y lee el encabezado, ¿qué es lo que pasa en las redes sociales? ¿Ah? Lo puedes verificar en los comentarios. Esto, hago un paréntesis, es una opinión personal, pero quiero presentarles el ejemplo para que ustedes razonen de manera autónoma. En las redes sociales tú te das con la sorpresa de algo, que hay una noticia, ¿sí? Hay una noticia. Pero ¿qué pasa?
Tú lees los comentarios y dices, ¿qué cosa? Luego entra la noticia, lee la noticia y ¿qué te das con la sorpresa? Que las personas emiten opiniones donde ellas han entendido todo lo contrario que dice, ¿qué cosa? Ah, la noticia. Entonces vas a encontrar este tipo de comentarios. Oye, lee la noticia, por favor. Oye, allí dice esto. ¿No les ha pasado? Confírmame por el chat, por favor. Han entrado una noticia, han visto los comentarios y no falta este comentario que dice, oye, ¿has leído la noticia? Oye, pero lee la noticia, pues. Claro, es que las personas leen solo el encabezado e intuitivamente obtienen una información que claro, generalmente, no estoy diciendo necesariamente, es incorrecta. Entonces, lo intuitivo no tiene análisis, simplemente capta la información y ya es inmediata. En cambio, si tú lees la noticia, tienes que razonar inductivamente, deductivamente, tienes que trabajar con esa información. Allí sí hay un conocimiento discursivo. Último ejemplo sobre conocimiento discursivo. Cuando un abogado va a defender a su cliente, este abogado tiene que interpretar las leyes. Y en la interpretación de las leyes, de las normas o de los códigos, está manifestando un conocimiento discursivo. ¿Se dan cuenta? Para terminar, por su relación con la experiencia, Kant nos habla de a priori y a posteriori. Ustedes saben que a priori, antes de la experiencia sensible, a posteriori, después. Creo que allí no tenemos problema. Sobre Kant hemos tenido una clase completa. Aquí tienes más ejemplos. Esta básicamente es un esquema, es un mapa conceptual. Es lo mismo que te acabo de explicar, solo que aquí están los ejemplos. Son ejemplos distintos por si acaso, de eso se trataba. Quería presentarte en la diapositiva anterior nuevos ejemplos. Acá tienes otros ejemplos más, ¿sí? Tienes según su relación con los sentidos, según su relación con el objeto. Para terminar la parte teórica de hoy, no te vayas a olvidar, por favor, y esta es información nueva, esto no es lo mismo, no es la misma diapositiva que trabajamos con Kant. Aquí hay nuevos ejemplos. La clasificación de los juicios según Kant. Recuerda que los juicios analíticos son enunciados que son universales, ¿sí? Son necesarios, por supuesto, pero la característica fundamental es que no se añade más información. Sí, hay aquí algo evidente. Los solteros son no casados, los triángulos tienen tres ángulos, ¿verdad? Todo cuerpo es extenso. Juicio analítico. En cambio, en el juicio sintético sí se añade más información. Entonces vas a encontrar a priori y vas a encontrar a posteriori. En el juicio sintético a priori, lo que tienes es un juicio universal, necesario y que ya, al ser un conocimiento científico, fue verificado, demostrado. Ya forma parte del cuerpo de conocimientos científicos de la humanidad. Por eso podrías encontrar allí a las leyes de Newton. En cambio, en los juicios sintéticos a posteriori, requieres aún de la experiencia para poder verificar las afirmaciones. Entonces, nuevamente, si señalamos que, por ejemplo, eh, algo, bueno, en el interior del país existen altos niveles de desnutrición infantil. Muy bien, para poder corroborar esta información, tú esperas un informe médico, un informe del Ministerio de Salud, esperas ver algunos datos, etcétera, etcétera. Entonces, debes apelar a la experiencia para validar ese razonamiento o esa información. ¿Sí? Tienes entonces a los juicios según Kant. Muy bien. Cerramos entonces este archivo y nos vamos a resolver la guía. A ver, aquí estás. Los leo por el chat. Recuerden que mientras más rápido resolvamos la guía, más tiempo tenemos para las preguntas de admisión. Número 1 dice,
la expresión todo objeto es idéntico a sí mismo. Este es un principio lógico, ¿no? Este es el principio de Parménides, el principio de identidad. Entonces dice la expresión por su relación con la experiencia constituye un conocimiento, los leo. Los leo. Muy bien, Katy. Katy a posteriori. ¿Cómo que a posteriori, Katy? Si es un principio lógico. Hay tres principios lógicos, ¿te acuerdas? Principio lógico, tercio excluido, no contradicción e identidad. Este es a priori, si es un principio lógico. Está fundamentado ya en la razón, es a priori. Uy, cuidado, ¿ah? Cuidado. Uy, ¿qué pasa? Intuitivo me han puesto. A ver, abro el chat. Uy, a ver, no, cuidado, ¿ah? Cuidado, cuidado, hay que repasar. Todo objeto es idéntico a sí mismo, es el principio lógico. Ustedes lo saben ya, es el principio lógico de identidad. Este es a priori, es universal, es necesario. Dos, racionalismo y empirismo son dos maneras de responder al problema del origen del conocimiento, donde la certeza le da la o la respectivamente. ¿Cuál sería la clave de la 2? Por supuesto, estoy de acuerdo con Ernesto, con Daniel, con Katy, con José y con Rodrigo. Razón y experiencia. Clave de la 2, avión. Pregunta número 3. Si una persona dedica su tiempo a investigar cuidadosamente la naturaleza, mira lo que dice, ¿ah? No dice ver, no dice observar, no, dice investigar. Entonces, mira lo que hace, ¿ah? Describe, mida y pesa los objetos de su interés. ¿Qué tipo de conocimiento es? Por supuesto, Katy, estoy de acuerdo. Es un conocimiento científico. Muy bien, Ernesto. Muy bien, Megan, Daniel, Rodrigo, María. 4. Cuando se describen los hechos tal como han ocurrido o independientemente de nuestros gustos y emociones, se cumple la característica del conocimiento denominada, claro, cuando es independiente a nuestra opinión, por supuesto, es objetiva. 4. Casa. Pregunta número 5. En relación con las clases de ciencias, marque verdadero o falso. Tanto la química como la biología son ciencias empíricas. Oye, esto es epistemología. Esto toca todavía de aquí a 2 semanas. Bueno, esto es correcto, ya que son ciencias que investigan a los hechos. Serían ciencias fácticas, ¿sí? O empíricas. La historia y la economía son ciencias formales. No, la lógica y la matemática son ciencias formales. La psicología cognitiva y el psicoanálisis son ciencias empíricas. Mira, aquí lo correcto sería que sea verdadero, falso y falso, pero no hay clave. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis no es una ciencia, pues, y la psicología cognitiva tampoco. La psicología cognitiva es un enfoque psicológico contemporáneo, que no es lo mismo que llamarle ciencia, ¿verdad? El psicoanálisis tampoco es una ciencia. Psicoanálisis puede ser entendida como una disciplina dentro de la ciencia de la psicología. ¿Por qué? Porque tiene teoría y práctica. Entonces aquí sería verdadero, falso, falso. Pero como no hay esa clave, la única posible, como bien señala su compañera, es verdadero, falso, verdadero. Ahí hay que hacer una corrección. 6. Roger es un neurólogo que desea estudiar el cerebro humano. Para ello se dirige a un laboratorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el fin de realizar observaciones y descripciones empíricas de un cerebro. Identifique y relacione correctamente los tres elementos. Bueno, el sujeto cognoscente. ¿Quién es? Bueno, ese es el neurólogo Roger. Sería uno con la letra C.
2. El objeto cognoscible sería el cerebro. 2 con la letra A. Y la número 3 sería la imagen, que es la representación mental del cerebro. Entonces sería uno va con la letra C, 2 va con la letra A y 3 va con la letra B. Entonces la clave es dedo. 7. En el periodo originario de la filosofía griega, los eleáticos como los milesios buscaban determinar el arjé de todo lo existente. En esta etapa de la filosofía, los filósofos presocráticos tuvieron plena confianza en la razón humana. Allá, plena confianza en la razón humana para poder conocer el origen de todo. Por ello, ambas escuelas presocráticas son, esta es una pregunta para la próxima semana, pero bien han hecho sus compañeros en responderlo. Muy bien, Ernesto. Así es dogmática. Los dogmáticos piensan que el conocimiento total es posible. Recuerda que eso también lo hemos visto con Kant. Número 8. Si un filósofo sostiene que el conocimiento humano proviene de la experiencia y que todo conocimiento humano es resultado de los datos de los sentidos, proporcionan al sujeto cuando éste tiene contacto con la realidad, entonces este filósofo no debe tener problemas en concluir que, no debería tener problemas en concluir que, como bien nos lo dice Megan, Katy, Ernesto, eso es correcto. Solo la sensibilidad permite alcanzar verdades. Pregunta número 9. Supongamos que tenemos una hoja de papel. Sobre este hecho, la postura considera que existe la hoja de papel fuera e independientemente de nuestra conciencia. En cambio, la postura sostendría que la hoja de papel existe solo en tanto dependa de nuestra conciencia. Bueno, esto también es una pregunta para la próxima semana, pero sobre esto ya hemos reflexionado en filosofía medieval. Deben ustedes recordar que, por ejemplo, cuando se acepta que algo existe en sí mismo, e incluso nosotros negáramos su existencia, pues bien, esta continuaría existiendo, es un realismo. Por ejemplo, uno de los representantes del realismo científico que falleció hace poco fue Mario Bunge. ¿Mm? En cambio, en el idealismo, por ejemplo, de George Berkeley, cero existir es percibir o ser percibido. Ese es el famoso pensamiento de Berkeley. Ese es idealista subjetivo, ¿te acuerdas? La clave de la 9 es dedo. 10. Leonardo, luego de escuchar la teoría de la evolución que expone Charles, su profesor de biología, le pregunta, ¿qué pruebas ofrece esta teoría para aceptarla como válida? Charles le ofrece pruebas que han dado la paleontología y la genética. Se puede decir que la teoría de la evolución resulta ser un conocimiento, pues creo que aquí estamos de acuerdo con su compañera Katy, ¿verdad? Katy nos dice que se encuentra fundamentada por pruebas. Eso es correcto. La clave de la 10 entonces sería casa. Clave de la 10, casa. Muy bien. Por favor, me confirman por el chat si estamos listos para las preguntas de admisión. ¿Me confirmas, por favor? Estamos preparados. Muy bien. Cerramos entonces este archivo, descartamos. A ver, aquí estás, te encontré justito, ¿eh? Muy bien, nos vamos a tomar 2 minutos por pregunta. Empezamos con las preguntas más recientes, ¿sí? Son entonces 2:52, 2:54, leo tu clave. Vamos.
La nociología dice aborda problemas filosóficos como la posibilidad del conocimiento verdadero. Por ello, ante la afirmación siento el ambiente frío y húmedo, podemos sostener que ella sería compatible con el subjetivismo. En este último se asevera que el conocimiento es, y estoy de acuerdo con Rodrigo, con José, con Katy, con Megan, con Ernesto, por supuesto. Sería posible, pero puede ser verdadero para unos y no para otros, por supuesto. Esa es la premisa del subjetivismo, ¿verdad? Se opone al conocimiento objetivo. Muy bien, listo. Bueno, al objetivismo en todo caso, me corrijo, se opone a eso. Muy bien, son 2:55 más 2 minutos, 2:57. Leo tu clave a las 2:57. Vamos. Un conocimiento es objetivo cuando su verdad se determina, como bien lo señala Katy, Ernesto, José, Alexa, Daily, Javier y Valentina. Un conocimiento es objetivo efectivamente cuando va más allá de la opinión. Por lo tanto, la clave sería casa, con independencia del sujeto. Clave casa. Muy bien, vamos con las siguientes preguntas que son más sencillas. Las podemos responder juntos. ¿Sí? Apenas lo leamos, damos la clave. Dice, cuando se resuelve un problema matemático, el proceso cognoscitivo es, a ver, cuando se resuelve un problema matemático, ¿cuál sería la clave aquí? Por supuesto, este debe ser deductivo, ¿verdad? La clave aquí sería ¿ves? Inductivo no es, a posteriori tampoco, analógico ni siquiera lo hemos mencionado, no forma parte del aprendizaje de hoy. Empírico tampoco, ¿verdad? La clave aquí sería beso.
Siguiente pregunta dice, ¿el conocimiento intuitivo es necesariamente? A ver, ¿cuál sería aquí la clave? Creo que todos estamos de acuerdo y lo hemos trabajado, ¿verdad? Dentro de la clasificación del conocimiento, de acuerdo con Katy, con Rodrigo, con Valentina, con Megan, con Shadey, con Alexa, por supuesto. Totalmente de acuerdo. El conocimiento intuitivo es necesariamente un conocimiento inmediato. ¿Sí? Inmediato. Muy bien. Que les vaya muy bonito. Espero que tengan una linda semana. Cuiden mucho, por favor, su salud y la de su familia. Que les vaya muy bien. Nos vemos.